El día de hoy nos encontramos con el profesor Rolando Vega, contador público colegiado y docente en Certos. Primeramente, profesor, muchas gracias por el tiempo disponible para la entrevista. Es un honor, es un gusto tenerlo al frente y poder entrevistarlo, ¿no? Primeramente, quisiera preguntarle por qué escogió la carrera de contabilidad. ¿Qué es lo que le llamó más la atención a usted? ¿O por qué no otras ramas, no? Primero, antes que nada, agradecerles la invitación para participar en la entrevista. Con gusto los atiendo. Segundo, respondo a tu pregunta ya. Siéndote honesto, yo no quería estudiar contabilidad. Yo quería ser ingeniero industrial, pero yo tenía la meta personal de estudiar en San Marcos. Entonces postulé 3 oportunidades a ingeniería industrial, no logré ingresar y decidí estudiar contabilidad porque siempre consideré que era una persona que era muy hábil en números, que le gustaba lo que es el derecho, me gustaba mucho leer temas legales, me gustaba economía, entonces yo sentía que la carrera agrupaba ese tipo de, de cosas que me gustaban, ¿no? Entonces por eso yo decidí estudiar contabilidad. Genial. Profe, en cuanto a lo que es la postulación a San Marcos, hay un montón de personas que se postulan. ¿Cuál fue su método para poder, digamos, ingresar? ¿Usó algún tipo de método? ¿Fue disciplina o...? La, eh, Volviendo a que yo postulé 3 veces a industrial y la cuarta vez postulé a contabilidad y ahí ingresé. Eh, la primera postulación que tuve no me fue muy bien porque salí bastante joven del colegio, no estaba lo suficientemente preparado para afrontar eh, el, el examen de admisión de San Marcos, porque lo difícil no es tanto las preguntas que vienen, sino lo difícil es encontrarte con la cantidad de gente que ves en el examen. O sea, más allá de los 30.000 postulantes que ves, afuera están sus familias, sus amigos, están las academias haciéndoles barra, entonces uno llega y siendo joven se me hizo muy difícil no ponerme nervioso por la cantidad de gente que vi. Entonces ya entra uno más nervioso y propenso a equivocarse en el examen. Luego, si bien es cierto, le puse mucho más empeño a estudiar, a repasar, sobre todo los puntos débiles que tenía, que eran más que todo cursos de letras como lenguaje, de repente razonamiento verbal, porque como te decía, yo era mucho más hábil para números que para letras. Si bien es cierto, me gusta leer sobre leyes, pero temas gramaticales, esas cosas siempre he sido un poco de no prestarle mucha atención. Eh, pero sí, o sea, tuve que dejar de repente de salir con amigos, de abocarme, de no solamente ir a la academia y estudiar las 6 o 8 horas que de repente estaba ahí, sino de repente quedarme a estudiar un rato más en la academia, hacer grupos de amigos con los que puedo estudiar. Suma eso mucho, porque si me voy a juntar con personas que no tienen la meta de ingresar a la universidad, va a ser mucho más difícil que yo pueda ingresar. Y llegar a casa y seguir estudiando. Entonces, el último examen que di yo me sentí muy preparado y sí me fue muy decepcionante el que no pude ingresar. Y ya cuando postulé a contabilidad, honestamente yo di el examen sin sentirme tan presionado. Yo tampoco es que me haya, el último examen no sentí que me haya preparado tanto como me esforcé en los ciclos pasados para postular a los exámenes, pero sin embargo ese examen yo quedé puesto 7. Incluso me sobró una hora de examen de admisión. Yo terminé mi examen y aún quedaban más de una hora y algo quedaba. Ya solamente era para revisar las preguntas que me faltaban y ver, ¿no? Entonces, obviamente fue un logro, sobre todo para mis papás que se sientan emocionados que haya podido al fin ingresar a San Marcos, ¿no? Y, profe, una vez que usted ingresó ya, muchas veces dicen que lo difícil no es entrar, sino lo difícil es mantenerse, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa etapa de estudio en la San Marcos? Eh, es difícil porque sí es muy cierto eso de lo difícil es mantenerte. Si bien es cierto, de repente en contabilidad ingresamos cerca de 400 personas y el grado de deserción, de gente que se va quedando en los ciclos y pasa a formar parte de otras bases, es menor que en otras carreras, porque de repente en las carreras de ingeniería sí se ve, ingresan 100 y se gradúan 20 o 30 personas, por lo complejo que es la carrera, pero sí hay cursos que son muy, muy complicados y docentes
que se toma muy en serio el hecho de estar en San Marcos y que, de que el estudiante está preparado, o en teoría está preparado para recibir el conocimiento que ellos están dando. El curso más difícil que tuve fue un curso de economía, no me acuerdo el nombre completo ahorita del curso, pero nunca me olvidé de ese profesor. El profesor solamente llegaba, hablaba, explicaba un montón de cosas y el examen eran 2 preguntas y lo podíamos dar con celular, con laptop, con cuaderno, con libro, con lo que queramos, e igual no lo resolvíamos. Todos era un logro sacar ¿qué te digo? Un 10 eras de los que más sabía, porque el examen del profesor era demasiado complicado. Y también es un golpe, consideremos que yo cuando empecé a estudiar en San Marcos no había lo que ahora existe, que es estudios generales, ¿no? Yo ingresé y el primer curso de matemáticas que llevé tenía que llevar derivadas e integrales. Jamás había visto una derivada integral, entonces es... Y nunca la he aplicado, ¿no? Porque es cosas que no voy a aplicar, pero me la enseñan para poder llegar a ver después de repente un poco más de matemática financiera o finanzas, que es muy importante en lo que es contabilidad, pero sí, o sea, hay profesores, como en todos lados, que te exigen mucho, y hay profesores que no tienen esa pasión por enseñar sobre todo, ¿no? De repente pueden saber mucho, pero no saben cómo explicarte lo que ellos han visto o lo que ellos saben, porque lo más valioso no es la teoría, sino la experiencia que ha vivido el docente. Y a veces, muchas veces, en San Marcos y en otras universidades pasa que el docente simplemente es teórico. Y la parte teórica cuando vas a trabajar no te sirve tanto, porque hay cosas que ves en la práctica que nunca has visto en la universidad o en el instituto. Entonces, ese es el problema, ¿no? El adaptarte, no solamente a la dificultad de los docentes, sino algunas veces a las carencias que puede tener una universidad estatal. ¿Verdad? Ya, bueno. Muy buenas noches, mi nombre es Guadalupe. La siguiente pregunta que le quiero hacer, como dice, todos tenemos algún error a veces. ¿Cómo maneja esos errores y cómo, o sea, lo domina? Bueno, errores siempre van a pasar, por más que automaticemos temas contables o compremos el sistema contable más caro, al final el que digita es una persona. El que ingrese el comprobante al sistema el más moderno que sea o el más antiguo es un humano y siempre va a haber posibilidad de error. En contabilidad siempre se sabe, siempre se nota. Ahora, algo que he aprendido con el tiempo también es, si uno se da cuenta que se ha equivocado, hay que decirlo. Oye, me he equivocado, he registrado mal esto, o he registrado 2 veces esto, y poder hablarlo con la persona, con tu superior, porque lo más probable es que te equivoques siendo auxiliar o practicante, porque es la etapa en la que estamos empezando a trabajar y estamos propensos a equivocarnos. Y a veces las empresas cometen el error de, de ya darle las responsabilidades a alguien que está estudiando o que recién ha terminado de estudiar, cuando deberían tener a alguien responsable que verifique las cosas que ellos están haciendo para supervisar esos temas. Recomendaciones primero, desde el nivel de uno como estudiante o recién egresado, es darte cuenta tú mismo, y si te has dado cuenta tú mismo, decirlo, porque es mejor que tú digas, oye, me he equivocado, a que se den cuenta en una auditoría, a que se den cuenta al momento de hacer el cierre del año. Entonces, y obviamente va a haber un momento que capaz no te des cuenta del error, se dé cuenta tu jefe. Y si te tienen que llamar la atención, simplemente escuchar que es para tu bien. Porque a veces nos podemos equivocar por estar con el celular o de repente por estar conversando. Entonces hay que tratar de prestar bastante atención a la labor porque es una labor muy delicada. Registrar mal un documento puede implicar mucho. De repente, contablemente puedo tener más gasto del que debería porque me equivoqué en registrar. Puse un cero más en una factura. Eso va a implicar que voy a pagar más IGB, voy a tener de repente, contablemente me va a salir pérdida, pero es porque he registrado mal. Okay. ¿Cómo han sido sus experiencias laborales? Bueno, yo he trabajado bueno, ahorita ya en 4 empresas. No, no he tenido experiencias de repente muy duras en el sentido de que nunca he sentido que me estén explotando, por decirlo así. En mi primer trabajo yo tuve la suerte que se respetaba mi horario
me permitía trabajar y estudiar sin problemas. Mi jefa fue por más que era joven, era muy comprensiva, me ayudaba bastante, me ayudó mucho también a formarme quien soy ahora. Y al ser una pequeña empresa, yo vi muchas cosas, vi no solamente en la parte contable, que es la de registrar, vi análisis, vi parte de tesorería, vi parte de recursos humanos, entonces fui aprendiendo de todo un poco. Luego trabajé en un hotel, vi costos ahí. Esa fue la experiencia más difícil quizás, porque no tuve el tiempo de adaptarme, yo nunca había visto costos. Y la empresa no tenía los costos tan ordenados, o sea, la forma en la que lo calculaban no estaba muy ordenada y era algo que se venía arrastrando de tiempo, ¿no? O sea, la primera persona que vio el cargo lo hacía de esa manera, la siguiente persona lo siguió haciendo igual sin saber por qué, y la tercera siguió haciéndolo pero no sabía por qué ponía las cosas en tal sitio, y yo cuando tomé el cargo era, pero ¿por qué esto va acá? ¿Por qué esto va allá? Y no llegaba a los plazos, y al ser una empresa transnacional yo tenía que cerrar el tercer o cuarto día del mes siguiente. Me acuerdo que un día fui a hacer ya había hecho mi inventario, tenía que calcular, armar mi Cardex y ya sacar mis costos del mes. Me entré al hotel ese día 8 de la mañana, un sábado, y salí a la 1 de la mañana del día siguiente, porque no daba con los costos, no me salía. E incluso ni siquiera me fue la 1 y fue porque mi jefe me llamó, me dijo, ya vete a tu casa. Y ya el lunes él me ayudó y lo cuadramos, ¿no? Después, bueno, ya vino la pandemia y tuve que salir de ahí. Hasta hace poco estuve en el Banco de la Nación, donde ya vi cosas contables, administrativas también, pero fui viendo también bases de datos, que es algo que si bien es cierto, pareciera que no está ligado a la contabilidad, sí es importante también saber un poco porque las empresas más grandes empiezan a tener mucha información y ya no a veces no te sirve mucho saber ya Excel, hay que saber otros programas. ¿Ya? Entonces, yo en el banco aprendí SQL, aprendí un poco de Python, que son cosas que por formación de repente no debería saber, pero que me ayudaron a poder desarrollar mis funciones y sacar más rápido los informes que tenía que sacar a nivel de cuentas contables o a nivel administrativo, dependiendo de lo que me pedían. Y es así, o sea, al final uno no deja de aprender nunca. Y todo suma lo que uno pueda ir vendiendo su trabajo, ¿no? Ahora, bueno, recién tengo un par de días también en una empresa nueva donde estoy viendo más base de datos, porque es una empresa transnacional, una empresa española, y me han pedido que yo me encargue de lo que me han pedido hasta ahora es que me encargue de conciliar operaciones de tarjetas de crédito. Al ser gran cantidad de operaciones tengo que ver bases de datos, entonces por eso es que me han contratado, porque domino los programas que domino. O sea, más allá de que sé contabilidad, que también lo voy a ver en el puesto, ese valor agregado es el que me ha dado la posibilidad de trabajar ahí. Bueno, profesor, ¿qué tal? Me llamo Ismael. Con todo lo que usted ha estado comentando, para poder desviarnos un poquito más del tema y tener como que una idea ya de todas sus experiencias, como para traspasarlo, algo creativo, algo en lo cual usted pueda comparar la realidad con la ficción, algo para tener una semejanza por lo cual pasado mi pregunta es, con lo que es la contabilidad, ¿con cuál parecería, si fuera un superpoder, una magia, un superhéroe, a cuál más lo relacionaría? Me refiero como, sería como la contabilidad, como los números. Más o menos, ¿con qué lo podría asemejar? ¿Con lo que sería un poder, un superpoder, algo más como para una pregunta para desviarnos un poquito más del tema, ¿sabes? Una pregunta un poco curiosa, pero no sé tanto si un superpoder, pero o sea, O como una habilidad. yo creo que sería más como una habilidad. Una Hay habilidad que de ser contador. muy analítico. O sea, muchas veces confundimos que el contador solamente registra, pero el contador analiza. El contador es el que conoce cómo se mueve la empresa. O sea,
Sí, como recomendación para ustedes, no se queden simplemente con saber registrar un asunto de compra, un asunto de ventas o lo demás. Hay que llegar a estados financieros, saber analizarlo, saber qué me dice. ¿Ya? Entonces, para eso yo necesito ser analítico, necesito estar concentrado. Y si tuviese que tener una habilidad, tendría que ser una persona muy, muy analítica. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir darme cuenta viendo números qué problemas hay en la empresa. Yo puedo darme cuenta que de repente eh, no tengo el dinero para pagar a mis proveedores. Lo ve otro contador y dice, ah, sí, tu estado financiero y te lo entrega y ya está. Pero es mucho más valioso si yo te digo, mira, acá están tus estados financieros, pero mira, tienes poco, tienes muy poco dinero en efectivo y en equivalentes, entonces tienes poca liquidez. ¿Ya? Con eso de repente no puedes invertir. O tienes de tus deudas, tienes todo a corto plazo. Eso también te está restando liquidez. Entonces hay que ser analítico, eso es lo que más le va a dar chances de trabajar también. Registrar un asunto de compra, cualquiera lo puede hacer. Llenar un registro de ventas, de compras, cualquiera lo puede hacer. Analizar un estado financiero no lo va a hacer cualquiera. Entonces, si hay que darte una respuesta, creo que sería eso, ¿no? Tener una gran capacidad de análisis. Y me gustaría comentarlo, también preguntarle acerca de una experiencia, algo como le acabo de preguntar, una pregunta curiosa, también como una experiencia curiosa dentro del ámbito de la contabilidad. Se ha tenido una experiencia así como que, wow, qué raro que pasen estas cosas en la contabilidad, que no le parece que pasen normalmente, pero le ha pasado. Una experiencia curiosa en la contabilidad. Viene en el trabajo o estudiando, entonces A ver, te voy a enseñando. contar dos. Una en la universidad y la otra sí en uno de los trabajos que tuve. En la universidad tenía un profesor que me enseñaba NIF, pero ese curso que me enseñó era Fundamentos de Normas Internacionales o algo por el estilo. Pero el profesor sabía demasiado, o sea, es una eminencia porque el profesor era parte del Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Ya? Entonces es probablemente una de las 5 personas que más saben de NIF en el país. Pero el profesor era un poco mayor y él hablaba y hablaba muy técnicamente y hablaba despacio. Entonces eso lo que provocaba es que a muchos de los compañeros les termine dando sueño. ¿Ya? Dicho sea de paso, este profesor también se jalaba a medio salón tranquilamente. Y era porque, si bien en los exámenes preguntaba lo que él había dicho en clase, como la gente estaba dormida, no se acordaba. Bueno, volviendo al tema, uno de mis amigos, unos mejores amigos, siempre se queda dormido con el profesor. ¿No? Del típico que pega la cabeza al brazo y se queda así, pero dormido. Y el profesor estaba explicando, y no me acuerdo qué punto estaba tocando, creo que estaba tocando marco de contabilidad. Y llegó a preguntar, ¿no? Así, ¿no? Estaba viendo su pizarra y preguntó, estaba concentrando la pizarra y voltea y nos pregunta, ¿cuál es el asiento de compras? ¿Cuál es el asiento de compras? ¿No? Que todos sabemos que es 60-40-42. Y mi compañero que estaba durmiendo se paró de su sitio y le dijo 12-40-70. Y el profesor escribió 12-40. ¿Qué has dicho? ¿Estás seguro? Lo dijo tan seguro mi amigo que el profesor dudó de lo que él ya sabía. Y bueno, todos nos reímos y el profesor se dio cuenta y lo sacó del aula, ¿no? Que vaya a lavarse la cara. Eso a nivel académico y gracioso, ¿no? Después ya yendo al ámbito profesional, me ha tocado ver mucho desorden. En mi primer trabajo, la persona que lo llevaba, me imagino que por falta de manos, sobre todo, me imagino que debe haber sido, no creo que sea falta de capacidad, yo creo que ha sido falta de material humano que lo apoye. Tenía los documentos desordenados y cuando los tienes desordenados se te pueden perder. ¿Ya? Se te puede pasar una factura que no has pagado o qué sé yo. En el hotel me pasaba que la persona que me capacitó, dentro de las funciones que tenía que hacer inventario almacén, pero cuando él me llevó al almacén y estaba haciendo el inventario, lo acompañaba y le ayudé a contar algunas cosas y llegamos a una parte donde él me dijo, esto acá no lo cuento.
Llegamos a la oficina a empezar a armar su Cardex y él hizo una jugada, por decirlo así, para que le cuadre. Y por eso es que yo la primera vez que lo hice solito no me cuadraba, porque no sabía qué cosa hacía él para forzar que le cuadre su Cardex. Y es porque él también tenía desordenadas sus labores. Entonces, yo ahí me di cuenta, ¿no? El desorden te afecta demasiado. Es una labor, la nuestra, que tenemos que tener todo muy ordenado, muy parametrado. Cualquier desorden que tengamos nos va a llevar a error y a presentar una información que no debemos presentar. Claro. Ahí le paso a mi siguiente compañero. Primeramente, buenas noches. La que le habla soy Jocelyn La Paz. Quería preguntarle acerca de cómo te mantienes al día con los cambios en las leyes y regulaciones fiscales. Bueno, trato de leer sobre todo Diario Gestión, Diario el Peruano, ¿no? Que son donde salen las leyes. En algún momento estuve suscrito a estas revistas de internet, ¿no? Como son Actualidad Empresarial, pero hoy en día trato de andar leyendo el peruano sobre todo, ¿no? Que es donde van saliendo las leyes. Igual cuando sale algo nuevo, si hay cosas que hay que pagar de repente una charla, una capacitación para que te la puedan explicar, porque hay cosas que sí son un poco técnicas, ¿no? De repente lo que es el CIRE que recién ha salido, sí tuve que llevar un par de charlas para poder comprenderlo mejor. El siguiente sería, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado en tu carrera como contador y cómo lo resolviste? El desafío más grande creo que ha sido trabajar en el hotel y ver los costos todo hecho un desastre. ¿Cómo lo resolví? Si bien no tuve mucho tiempo en el hotel porque agarró la pandemia y el hotel tuvo que cerrar operaciones, yo lo que hice fue automatizar procesos. Me explico. Ellos trabajaban todo manual, no había un software para ver los costos ni nada. Entonces todo se trabajaba en Excel. Y cuando digo todo, era todo, o sea, hasta las entradas y salidas al almacén, el Cardex, todo en Excel. La jefa de almacén registraba todo lo que entraba al almacén y también registraba todo lo que salía del almacén. Pero al tener un registro manual, que obviamente a veces por carga y por tiempo que le podía tomar registrar factura por factura, a veces se le podía pasar alguna. Y eso me generaba a mí que mi Cardex no salga como debía salir. Yo lo que hice fue, le generé con Visual Basic en Excel un programa donde ella ingrese más rápido sus facturas. ¿Ya? Es decir, ya como yo ya sabía cuáles eran los proveedores, porque siempre eran los mismos proveedores, entonces ya solamente ingresaba el RUC de la factura, le botaba el nombre, elegía el producto en una lista scroll, qué producto que estaba entrando, y el precio también ya estaba acordado con los proveedores, entonces estaba ya en una tabla, en una base de datos. Entonces, esa, por más sencillito que parece, le ahorraba bastante tiempo a ella por factura que registraba y por ende le liberaba bastante tiempo en el mes. Eso alimentaba mi Cardex en tiempo real. Entonces, maté 2 pájaros de un tiro, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ahí es donde les digo que no solamente es saber contabilidad. Todo lo demás que ustedes aprendan les va a ayudar a hacer más fácil su trabajo. Gracias de antemano por cedernos un poco de su tiempo para la entrevista. La pregunta que le voy a realizar sería, ¿cómo ha ayudado a las empresas a mejorar su gestión financiera y los informes contables? Es un poco difícil el ayudar a mejorar cuando no tienes la oportunidad de repente de estar en los cargos de arriba, ¿no? Pero en mi primer trabajo yo me encargué de hacer el traspaso de facturación física a facturación electrónica, aun cuando no era obligatorio hacer ese cambio, lo cual significó un ahorro económico, porque antes se tenía que pagarle a las impresiones, las facturas en físico tenías que mandarlas a imprimir, el envío de la factura del proveedor, entonces todo eso era un costo.
al tenerlo digital por un servicio web que creo que era Nubefax, si no me falla la memoria, se pasaba de tener, no sé, mensualmente un gasto de 500 soles a hacer 50. Entonces ya es un ahorro, es menos gasto. Eh, También y en mi segundo, en el hotel, bueno, la automatización que hice, que también ayuda a que reduzcan sobre todo tiempos, y pareciera que eso no tiene un impacto económico, pero si esa persona que está viendo reducido el tiempo que va a dedicar a una función, deja de darle ese tiempo a eso y lo hace en otra cosa dentro de su hora laboral, los costos de su salario de esa persona que van a esa función están disminuyendo porque me está dando más tiempo en otro. Entonces también hay un impacto contable y económico. Entonces ahí es donde yo también les decía, no hay que analizar todo lo que pasa en la empresa tiene un impacto económico. Cuando trabajé en el Banco de la Nación, yo me encargué de ordenar toda la parte contable. Estaba desordenado. Yo generé la directiva contable del área que estaba encargada. Eh, entonces ahí sí los ayudé con eso. Se encontraron algunas de las diferencias que se iban a enviar a pérdida. Se lograron solucionar, no se enviaron a pérdida. Y básicamente eso sería, ¿no? Porque también automaticé algunos procesos, los procesos que automaticé fueron más para generar reportes, que sea mucho más rápido. Ya porque antes solamente se trabajaba ahí con Excel y con tablas dinámicas. Entonces con SQL podía generar más rápido la información que quería, sobre todo cuando la información va creciendo. Una tabla dinámica funciona bien, pero si tengo demasiados datos va a funcionar más lento y se puede colgar el sistema. Entonces con otros programas se puede hacer mucho más rápido. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo maneja eficazmente su carga de trabajo y los plazos en el entorno contable exigente? Bueno, lo que les decía, no hay que ser ordenado. Si uno se ordena, no solamente teniendo ordenados los archivos, sino haciendo un horario y tratando de seguirlo lo más que se pueda, porque a veces salen reuniones o qué sé yo durante el día. Pero tratar de tener establecido qué cosas vas a hacer. Entonces, al tenerlo todo un poco más ordenado, es más difícil que te estreses, pero sí hay casos por más que yo trate de ordenarme y esto, va a haber mucha carga laboral, pero en esos casos yo lo que he hecho ha sido tratar de hablar con el jefe o algo para ver que den algún apoyo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tenía la posibilidad, ¿no? Le pedí así y mal que bien me han ayudado. No he tenido, salvo esa experiencia en el hotel, que quedarme mucho más allá de mi hora de salida, pero eh, es complicado, o sea, es normal en el ámbito contable quedarte más allá de tu hora. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas no le dan la importancia de a la contabilidad. ¿Ya? Entonces, pueden tener 20 personas en marketing y en contabilidad tienen 2 o 3. Y la carga laboral que tiene el de contabilidad es demasiado alta a veces. Hay muchas cosas que ver. Conforme una empresa es más grande, hay muchas más funciones, más requerimientos y todo lo demás que se necesite. En mi caso, para tratar de evitar eso, de estar estresado, es ordenarme y cuando ya no puedo, eh, despejarme, ¿no? Si es que evitar llegar a los últimos días de los plazos. Si estoy ordenado, Darme tiempo. voy a poder decir, ya sabes que estoy estresado, lo voy a ver en un rato o ya lo veo mañana. Quizás no es lo correcto, pero si estoy estresado estoy más propenso a equivocarme. Sí. Pero yo puedo hacer eso si estoy viendo todo ordenadamente y de repente ya es el día 9 del mes y ya puedo empezar a hacer mis declaraciones. Pero si yo espero al 19, que justo es el penúltimo día, Ya no voy me a di poder, otra. me voy a tener que quedar hasta el tarde por más estresado que esté. Sí. Entonces todo se resume en cómo uno se ordene. Si yo me ordeno mis tiempos, voy a poder respetar mi horario de trabajo y compartir con mi familia, con mis amigos el tiempo libre que pueda tener, ¿no? Lastimosamente se ve bastante, capaz lo vean, ojalá que no, que se trabaje hasta muy tarde.
si tienen de repente la suerte, o no sé si suerte, ¿no?, de trabajar en una empresa de auditoría grande. Yo he tenido muchos amigos que han trabajado ahí. Aprendes mucho, porque te mandan a trabajar a diversos sectores, pero a costo de que pierdas tu tiempo libre. Ellos trabajan hasta las 3 4 de la mañana. Yo tengo amigos de mi edad, que yo tengo 28 años, que yo los veo ahora y bueno, están calvos ahorita de todo el estrés que viven. Entonces, yo prefiero haber trabajado en lugares más tranquilos que haberme matado y perder tiempo que no va a volver. Entonces, si por ahora les toca ese tipo de experiencia estar en un lugar así, traten de aprender lo más que puedan para que esa experiencia les sirva para buscar otro lugar donde puedan estar mejor. Ya, bueno, y la última pregunta sería, ¿cómo comunicar la información financiera compleja de manera efectiva a las partes interesadas? Bueno, ahí creo que Alex no me deja mentir, yo trato de no explicarlo teóricamente. A veces lo explicamos, y digo lo porque también soy docente, al pie de la letra como dicen las normas, o como está en la ley. Y, y si nosotros a veces no lo entendemos, que somos personas que estamos estudiando contabilidad, ¿cómo lo va a entender una persona que no sabe nada de contabilidad? Un gerente, un administrador, de repente puede saber un poquito, pero no sabe lo mismo que sabe uno. Entonces, en lo personal, para mí lo recomendable es tratar de explicarlo en términos más coloquiales. Cuando hago clase, trato de explicarlo, sobre todo cuando son los primeros cursos, ¿no? Ustedes vienen sin saber qué cosa es un agente contable, qué cosa es una cuenta contable. Si yo lo empiezo a explicar teóricamente, va a pasarme que quizás la mitad del salón no sepa de lo que estoy hablando. ¿Ya? Entonces, en cambio, si yo empiezo a explicar qué cosa es un activo, con ejemplos prácticos, decirte, el activo es mi propiedad, ¿no? A veces hago el ejemplo de, si yo soy la empresa, el activo es mi carro, mi carro, mi celular, mi casa. Mis pasivos son mis obligaciones con mis amigos. Yo les debo plata a Alex, le debo 10 soles, eso es un pasivo, ¿no? Entonces trato de explicarlo de esa manera, así como lo explico en clase, lo explico cuando me toca trabajar, porque me tengo que poner en el lugar de la otra persona. Hay que ser empático en ese sentido. Es como cuando hablas de repente con un ingeniero, el ingeniero te habla en sus términos, no lo vas a entender. Y es porque no somos empáticos como profesionales. Ya, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Me gustaría que todos dijéramos hola a la cámara. Ya, profe, muchísimas gracias nuevamente. Eso sería todo. Muchas gracias. A ver,